Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a quienes quienes se conectan esta noche. Esta semana tuvo mucho interés, afortunadamente, y muchas gracias por toda la participación, por comentarios, por mucha gente que estuvo muy al pendiente de todo lo que estuvimos poniendo esta semana. Llegó a ser incluso un poco controversial. Entonces, bueno, espero que dé mucho para discusión esta noche, que podamos aclarar dudas. Creo que da para mucho este tema. Entonces, me gustaría mucho, primero, muchas gracias a quienes están empezando a conectar. Me gustaría mucho que pongan sus preguntas para irlos contestando al final, como es la dinámica nuevamente de estos videos. Y bueno, pues les cuento que el tema de los huesos, a mí como ustedes saben, yo soy endocrinólogo pediatra, pero el tema de huesos me gusta mucho, me interesó desde que estaba estudiando endocrinología y hoy día es uno de los temas que más me interesa en investigación. Hice una maestría, estoy terminando el doctorado, bueno, no terminando, estoy haciendo el doctorado y mi tema de investigación es eso, es hueso, es metabolismo de los huesos y sobre todo las maneras en las que se evalúa el hueso. Entonces, una de las cosas por las cuales es interesante y es importante conocer lo que pasa con los huesos en los niños es porque tenemos un tiempo limitado para invertir, digamos, en los huesos. Cuando una persona adulta de a los 70, 80, 90 años tiene una fractura de cadera o se empieza a hacer chiquita y encorvada, cuando ya empiezan a ver que un adulto mayor ya se está encorvando, lo que tiene son fracturas. Una fractura de cadera es muy evidente y es muy discapacitante y sobre todo lleva un riesgo implícito de complicaciones porque tienen que estar mucho tiempo encamados, etcétera. Cuando una persona pasa eso, ya es muy tarde. O sea, ya cuando una fractura se presenta a esas edades, ya no hay mucho que hacer, en el sentido de que los huesos tienen fragilidad. En cambio, en los niños, cuando están creciendo, nos interesa el crecimiento de los huesos a lo largo, pero también tenemos que pensar en que los huesos tienen que aumentar su fuerza, y la fuerza depende en buena medida del calcio que tienen. Hemos podido ver en donde estoy haciendo, lo que hacemos son densitometrías a los niños, como las que se hacen a las personas mayores. Se recomienda, por ejemplo, que las mujeres después de la menopausia se hagan una densitometría para saber cómo están sus huesos. Eso mismo hacemos en los niños, porque a veces hay niños que por propias enfermedades, por medicamentos que reciben, etcétera, pueden tener problemas de densidad ósea, huesos que no son fuertes, pero a veces incluso niños sanos. Nos han llegado varios niños que han tenido fracturas de repetición, es decir, se han fracturado varias veces. Evidentemente, si un niño es parte de un accidente vial o lo atropellan, es más que obvio que se va a fracturar, pero a veces cuando niños se caen y se pegan en un tumbling sin mucha fuerza, vaya, sin que no es una caída de 5 metros. Cuando se tropiezan, cuando son caídas relativamente triviales y se terminan fracturando los niños, en muchos casos puede significar que algo está pasando con sus huesos. Y si en edades tempranas empiezan a tener fragilidad por falta de calcio, es bastante probable que en edades relativamente tengan problemas de fracturas. Es decir, en vez de presentarse la osteoporosis a los 70 años y tener 9 fracturas a esa edad, gente en edades tan tempranas como los 45, 50 años pueden tener ya osteoporosis. Por eso es que es tan importante este tema. Y, por ejemplo, hay niños que hemos visto, niños y niñas, que llegan por fracturas y que su único factor de riesgo es que no tienen muy baja ingesta de calcio, porque en algún momento se les restringieron los lácteos porque se pensó que tenían alergia a la proteína de leche de vaca, o porque simplemente alguien les dijo, y en algunos casos hasta el mismo pediatra les dicen, no, después de los 2 años la leche no sirve de nada y no hace falta que la tomen y punto, y se acabó el asunto, ¿no? Y a veces es el único factor de riesgo que tenemos para ver niños y niñas que tienen muchas fracturas. Y muchas fracturas quiere decir, en niños menores de 9 años, 2 fracturas de huesos largos, es decir, brazos y piernas. A veces incluso se considera la clavícula en estos casos. O 3 de este tipo en niños mayores a 9, pero menores de 18 años,
Es algo que se llama historia de fracturas clínicamente significativas. Y por supuesto que estos son importantes porque habla de que se puede seguir fracturando y aparte que pueden tener problemas más adelante. Les digo, a veces con edades tan tempranas como los 45, 50 años ya puede tener fracturas por fragilidad, las que normalmente se presentarían a los 70, 80 años. Por eso nos interesa tanto el tema de los huesos y porque hay niños que definitivamente tienen problemas en sus huesos y en la cantidad de calcio que tienen los huesos y que le da la fuerza. Entonces, por eso este tema, y mucho tiene también que ver con que el fin de semana pasado puse una publicación, tuve el honor de ser invitado por la Sociedad Mexicana de Pediatría para un evento en el que se revisó lo de las bebidas vegetales, que no son leches. La única leche es la que sale, perdón, de mamíferos, principalmente la vaca. Por mucho la leche que más consumimos, por ahí llega a haber leche de cabra o algún otro, sobre todo lácteos que consumimos de otro tipo de mamíferos, pero la leche es de mamíferos. Cualquier otra bebida se puede llamar bebida vegetal, se puede llamar licuada, horchata, hay muchos otros nombres, pero no son leches, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Todas las dudas que tengan, me gustaría mucho que las vayan poniendo para irlas resolviendo en el camino. Hoy hice una infografía que empecé a ver que levantó algunas ámpulas incluso. Entonces, me gustaría saber qué opinan y qué dudas tienen. Aquí me comenta Laura, muchos saludos. O sea, la progresión de la osteoporosis debe hacerse desde la infancia. Y a mí me toca revisar esta progresión ya en etapas tardías. Ella es una buena amiga ginecóloga. Y sí, obviamente, ya cuando llegan en la posmenopausia ya es muy tarde. Ya se les puede ayudar, pero ya no se puede construir hueso. Podemos evitar que se deteriore más, pero es muy diferente el enfoque. Por esta misma cuestión de que yo me dedico a estudiar huesos, digamos, de alguna forma, no en el sentido que lo hace un ortopedista pegando y poniendo clavos o poniendo placas o poniendo yeso, sino qué es lo que pasa adentro y cómo maneja calcio los huesos. Por eso me interesa mucho la leche, porque es la mejor fuente que tenemos de calcio. El calcio finalmente es de lo que están hechos los huesos, más que eso. Necesitamos calcio para muchas otras funciones. Por ejemplo, la contracción de los músculos depende de calcio. Es decir, tiene que haber niveles adecuados de calcio en el cuerpo para que los músculos contraigan adecuadamente. Y para que este calcio, aparte, se absorba, podemos ingerir mucha leche. Las tortillas tienen cierta cantidad de calcio porque en el proceso de nixtamalización se utiliza cal. Entonces también es una de las fuentes principales de calcio para un porcentaje importante de la población en México. Pero no importa cuánto calcio comamos, este no se va a absorber si no hay niveles adecuados de vitamina D. También les puse una infografía hace poco. La vitamina D, nosotros tendríamos que producirlas como seres humanos, bueno, muchos de los mamíferos también y muchos otros animales, estamos diseñados para producir nuestra propia vitamina D. El colesterol y algunas otras moléculas derivadas del colesterol que circulan en nuestra sangre, están en contacto con los rayos ultravioleta en la piel, se convierten en vitamina D y luego el propio cuerpo tiene que activarla. Tiene que pasar 2 pasos más para que tenga su actividad completa en el hígado y en los riñones. Entonces tenemos vitamina D. Esa vitamina D permite que se absorba el calcio en el intestino. Para que tengan una idea más o menos del calcio que tenemos en la dieta, podemos absorber aproximadamente un 30%. Y esto suponiendo que tengamos niveles óptimos de vitamina D. Cuando hay deficiencia de vitamina D, eso significa que hay niveles bajos, ya no absorber tampoco como el 5%, es decir, una sexta parte de lo que tendría que absorberse. Y aparte de esto, es decir, que el hecho de que no haya suficiente vitamina D, no hay suficiente calcio en la dieta, tenemos un problema doble. Y eso, en algunos casos en México no se presenta tanto porque no tenemos tanto este problema, pero en zonas donde no hay nada de eso, sí llega a haber niños que presentan raquitismo. Raquitismo significa no hay calcio ni vitamina D y los huesos empiezan a crecer de forma desorganizada, por llamarlo de alguna manera. Entonces se curvan los huesos, los niños tienen las piernas curveadas, digamos, y los extremos de los huesos que están más cerca de
las articulaciones se ensanchan y les duele. Entonces, pues es todo un tema, ¿no? Esta cuestión en otras partes. Aquí no llegamos a ver raquitismo, por lo menos no por deficiencia de vitamina D en la dieta, pero sí es bastante común la deficiencia de vitamina D. Yo que hicimos bueno, se hizo y yo analicé los datos hace unos años. En la zona metropolitana, el 30% de los niños tienen deficiencia. ¿Y por qué? Porque cada vez nos exponemos menos al sol. Y tiene sentido. Pasamos más tiempo en interiores. Cuando los niños salen al sol, los ponemos bloqueadores, que se manchen y no queremos que se tengan lesiones por el sol ni que tengan. Pero finalmente esta protección y esta poca exposición al sol hace que este mecanismo natural de producir nuestra propia vitamina de la piel, pues no funcione. Entonces, la otra opción que tenemos es ingerirlo. Pero pocos alimentos lo contienen de forma natural. También lo puse hace unos días una infografía. Los únicos alimentos que naturalmente tienen vitamina D son principalmente los pescados y principalmente los pescados silvestres, es decir, los que son de pesca libre. Los champiñones tienen un poco, el huevo tiene un poco, los lácteos están suplementados con un poco de vitamina D, pero la norma oficial mexicana, por ejemplo, la norma vigente, no me acuerdo el número de la norma, pero la norma vigente en temas de enriquecimiento de lácteos pone como requerimientos diarios 200 unidades. Y en cambio, el Instituto de Medicina de Estados Unidos recomienda 600. E incluso unas convenciones más recientes dicen que deberíamos de consumir entre 800 y 1200 unidades al día. Entonces, esto que recomienda ahorita la norma queda muy, muy corta. Entonces, la cantidad de vitamina D que realmente tienen los lácteos en México es muy pobre. En muchos otros lados del mundo se ha cambiado precisamente porque últimamente ya hay más conciencia de esto. Pero en México todavía la norma oficial mexicana y los reglamentos para la fortificación todavía siguen estando atrasados por muchos años, digamos. Entonces, la otra opción son los multivitamínicos, pero nuevamente los multivitamínicos normales, los de frasquito, los de jarabe, los de pastillas o los de gomitas, traen cantidades muy, muy pequeñas de vitamina D. Entonces, particularmente lo que yo hago, ya lo había comentado en algún otro momento, es, hay suplementos que tienen solamente vitamina D y una marca comercial, porque ya por aquí me preguntaban que cuáles recomiendo. Hay una marca, bueno, comercial me refiero a que se consigue en farmacias, se llama Valmetrol. Y por ejemplo, son pastillitas, pero son pequeñas y muchos niños pequeños ya las pueden pasar. Valmetrol de 800 unidades es perfectamente aceptable para cualquier niño. Entonces, pues por eso es importante. Para adultos hay hasta de 1600, que también es bastante aceptable, porque el resto, si ustedes leen en la etiqueta de cualquier multivitamínico, normalmente traen cantidades pequeñas de 100 a 200 unidades que no alcanzan, no es suficiente. Si bien, perdón, si bien el raquitismo no se presenta en México, hay algo mucho más común. Les puse una publicación esta semana, que los hemos conocido durante años como dolores de crecimiento. Y bueno, finalmente siguen conociendo así como dolores de crecimiento. ¿Qué es esto? Los niños cuando estaban creciendo, el se llama cartílago de crecimiento. No es que los huesos se alarguen, sino que en los extremos tienen como un cojinete de cartílago, el cual, como si fuera un sándwich, la parte de abajo se va convirtiendo en un hueso, entonces y la parte de arriba va creciendo. Así es como crecen nuestros huesos. Por supuesto, para que este hueso crezca necesita, aparte de un montón de factores que es lo que estudiamos cuando vemos crecimiento y que es bastante complejo, evidentemente necesita vitamina D y calcio. Cuando no hay niveles suficientes de ambos, pero especialmente de vitamina D, ese cartílago se empieza a desorganizar. No llega a ser como el raquitismo, pero también se desorganiza y duele. Entonces, niños que están en periodos de crecimiento, particularmente en la pubertad, pero pueden ser en cualquier punto de la infancia, que estén creciendo, que les duelen rodillas, piernas o tobillos, especialmente en la tarde, y más cuando hacen ejercicio y que despiertan y ya se les quitó el dolor, esos son muy sugestivos de dolores de crecimiento. Muchísimos años se consideró que esta era una parte normal de la infancia y que les diéramos algún antiinflamatorio, calor, masaje y que esperamos que crecieran. Hace ya, en 2015 se publicaron pequeños pero bastante efectivos, uno en Turquía y uno en Italia. 3, porque también hay uno en Corea.
en el que a los niños que tienen estas características y que incluso midieron ciertas sustancias en la sangre que aumentan cuando el hueso está inflamado, les dio vitamina D y estos dolores de crecimiento se les quitaron. Entonces sí, los dolores de crecimiento, vitamina D, y mejoran de manera significativa. Yo lo veo, es algo que con toda la intención yo lo pregunto, porque normalmente los niños lo toman, los papás incluso lo toman como parte normal, a menos de que realmente sean muy severos. Yo lo veo con mucha frecuencia y veo que con vitamina D mejora significativamente. Entonces muchas veces durante el crecimiento les dejo suplemento de vitamina D ya de cajón. Ahora, es importante también saber que no todos los dolores de los pies son por dolores de crecimiento. Para eso existen los ortopedistas. Los dolores que son derivados a problemas ortopédicos normalmente son más bien en plantas, pueden ser en cualquier hora del día. Ante la duda, digamos que el diagnóstico de dolores de crecimiento tendría que ser idealmente después de que a los niños los valore un ortopedista para ver que no tengan pie plano o algún otro tipo de problema propiamente ortopédico. Pero los mismos ortopedistas en muchas ocasiones se dan cuenta. Una buena amiga, Aleli, hemos platicado de esto, ella es ortopedista pediatra, entonces ella me comenta, ella dice, yo no les encuentro nada, les hago la revisión, no les encuentro nada para adjudicar el dolor, no tienen pie plano, no tienen ningún otro tipo de problema ortopédico. Y a veces, sin embargo, siguen con dolor. Entonces esos niños muy probablemente tienen dolores de crecimiento. Entonces es importante pensar, si los niños se les están desviando las rodillas, se caen, les duelen las plantas de los pies, etcétera, etcétera, eso probablemente es un problema ortopédico. Pero cuando no tiene un problema de estos y el dolor es más bien es en rodillas y en rodillas, piernas y tobillos, les da más cuando hacen ejercicio, bien pueden hacer dolores de crecimiento. Efectivamente necesitan suplementación con vitamina D y con eso mejoran de manera significativa. Ahora, nuevamente, regreso al tema de los lácteos. Porque es una de las mejores fuentes de calcio. Ya les comentaba antes, la tortilla es una fuente de calcio para todos. Porque es parte de la dieta de los mexicanos. Bueno, la tortilla y todos los derivados de maíz, mientras estén nixtamalizados, es harina de maíz. A diferencia del trigo y de la avena y de otros cereales, el maíz tiene mucho aceite. Entonces no se podría hacer pan ni tortillas si ese aceite o esas grasas no sufren algún proceso que las corte y la permite que sean más solubles. Por eso se les pone cal al maíz cuando se está preparando. Ese proceso se llama nixtamalización. Esa cal evidentemente tiene calcio, o sea, es óxido de calcio o algún otro compuesto de calcio. Y eso lo podemos absorber perfectamente. Pero hay una diferencia importante. Ya les mencionaba, en condiciones óptimas, el intestino puede absorber cerca del 30% del calcio que ingerimos en la dieta. En los vegetales se absorbe menos, porque hay ciertas sustancias que en los vegetales no permiten la absorción o la bloquean. En cambio, la leche contiene proteínas y contiene distintos factores que ayudan a que el calcio se aproveche mejor. Con buenos niveles de vitamina D y con proteína con calcio que procede de la leche, este porcentaje incluso puede ser ligeramente más alto al 30%. Pero digamos que así es como llegamos a los niveles óptimos, el calcio de los lácteos. Y ese es otro tema más, el siguiente. Hay muchos niños a los que les han retirado la leche líquida. Hay muchos adultos que no la toleran, no les gusta. El sabor ya les parece agradable. Por ejemplo, los adolescentes, no es nada raro que ya no quieren tomar leche porque la leche es de bebé. Todos en todas las etapas de la vida necesitamos una fuente de calcio, una fuente confiable de calcio. Y los lácteos son una fuente que es en general accesible, es de fácil consumo, ya sea leche líquida, que es lo que normalmente nos presenta cuando pensamos en lácteos. Pero también está el yogurt, los quesos, están muchos otros derivados de la leche que también de los cuales también podemos obtener calcio y no necesariamente tenemos que pensar siempre en leche para el calcio. También el yogur tiene al final el yogur es leche fermentada o leche que sufre algún tipo de modificación por microorganismos. Lo mismo que otros
otras formas fermentadas de la leche como el kefir, o lo que se llaman los búlgaros, o, por ejemplo, diferentes tipos de quesos. En muchísimos lugares del mundo hay muchas variedades de queso. Los franceses presumen de tener 500 variedades diferentes de quesos, depende mucho de la región geográfica, pero tiene muchas formas de hacerlo. Pero al final es leche, es calcio, son proteínas que ayudan a que se absorba mejor. Hay de muchas formas disponibles. Entiendo el tema de la preocupación por la obesidad, etcétera. También no se trata de excederse. He visto niños que a veces por cuestiones de que son malos para comer, malos hábitos, mala actitud o bueno, distintas razones por las cuales los niños a veces no comen. Quienes los cuidan, ya sea los padres, los abuelos, los tíos, se terminan cansando tal vez, o terminan aburriéndose, o deciden ya no pelear más por la comida y los niños se llenan de leche. Ahí llegamos a los extremos. Hay niños que llegan a tomar tanta leche que incluso se les puede llegar a inflamar en el intestino y se desarrolla algo que se llama enteropatía, porque tampoco es bueno consumir demasiada cantidad. O sea, los excesos evidentemente son malos, pero incorporar lácteos en la dieta cotidiana es importante para niños y para tener esa fuente de calcio, fuente de proteínas, evidentemente. Para muchos casos, ahora que hablamos de vitamina D, aunque son niveles muy bajos, para muchos niños termina siendo la leche, aunque tenga ese poquito de vitamina D, termina siendo su única fuente de vitamina D porque no comen pescados, porque no toman vitaminas, porque no comen huevo. El huevo tiene vitaminas muy poquita y no toman champiñones y no tienen otra fuente de vitamina D y aparte no se asolean. Entonces, bueno, aunque es poca, para muchos niños termina siendo su única, tal vez, fuente de vitamina D. Y en contraste están las bebidas vegetales, que también hoy lo pongo en la infografía y en buena medida hablar de esto es lo que motivó es el tema de la semana y aparte este Facebook Live. Se le llama bebidas vegetales porque no son leche. La leche tiene que venir de mamíferos, entonces puede haber leche de cabra, leche de burro, de búfala, con eso hacen quesos mozzarella de búfala delicioso que hacen los italianos. Generalmente lo que tomamos es vaca, evidentemente hay grandes cultivos de vaca en el mundo, crianzas de vacas. Entonces, sí, es muy abundante la leche. En cualquier lugar que ustedes vayan, ya sea un mini super tiendita, hay algún producto de algún lácteo. Entonces, es muy común los productos son muy comunes los productos de leche. Se han vuelto más populares últimamente las bebidas vegetales. Las más comunes son soya, de arroz, de coco, de almendra. Por allá hay alguna de avena y hay otras más que son como hechas más a nivel casero. Entiendo, muchas veces de repente no sé si es necesariamente una moda o si sea un cambio de actitud hacia algo, como cosas más naturales. De repente gente que busca lo orgánico, etc. Pero sí es importante aclarar varias cosas. No es un ataque vacío a las bebidas vegetales, no me caen mal ni mucho menos. Por ahí alguien me comentó, es que los estudios de la leche están financiados por la industria lechera. Yo creo que ni siquiera es un tema económico, en el sentido de que la mayor parte de las grandes productoras de leches también hacen bebidas vegetales. Lo que les interesa es vender, ya sea que les compremos leche o les compremos bebidas vegetales. Ellos no sufren por esto. Nos interesa más el tema de salud, aquí nos dedicamos a salud para que la información sea adecuada y que tomamos decisiones adecuadas basado en lo que contienen los productos que estamos comprando. Entonces, lo primero que surgió incluso, tal vez antes de que tal vez se pusieran de moda las bebidas de soya, hace muchos años existen fórmulas infantiles de soya, que son muy diferentes de las bebidas vegetales. Las bebidas vegetales están recomendadas para niños por lo menos de 2 años, idealmente 3. Es decir, las bebidas vegetales no deberían ser utilizadas o no deberían ser dadas, al menos no como alimento principal para niños menores de 2 a 3 años. Antes de eso, cuando los niños necesitan algún tipo de fórmula, existen las fórmulas infantiles. Hay de soya, hay de arroz y hay una serie de fórmulas modificadas que son de leche de vaca para niños que no pueden digerir la leche de vaca, que tienen alergia, que tienen intolerancia. Mucha gente, muchos gastroenterólogos, mucha gente que se dedica al cuidado de niños y a la alimentación de los niños pequeños, incluso dicen que la soya ya no tenía como mucha cabida en las fórmulas infantiles porque ya hay fórmulas derivadas de la leche o con fórmulas modificadas
que son mucho mejores incluso que la soya para evitar los problemas digestivos. Pero lo cierto es que las fórmulas infantiles de soya también son más económicas que las otras, que se llaman modificadas o de hidrolizado. Entonces, seguirá habiendo fórmulas, pero es completamente diferente una fórmula infantil de soya a una bebida vegetal de soya. La soya es la que llega a tener un perfil nutricional más parecido al de la leche, porque tiene buena cantidad de proteína, casi igual que la leche. Tiene fibra, que no lo tiene la leche. La única que le falta a la proteína de la soya, no tiene todos los aminoácidos esenciales, le falta uno. Por eso es importante pensar en complementar con alguna otra fuente de proteína animal. Tiene también ácidos grasos de buena calidad, son grasas vegetales que son, por mencionar de alguna manera, y puede ser bastante bien tolerada por personas que no toleran la leche. No contiene lactosa, entonces también para muchas personas que son intolerantes y no les gusta la leche deslactosada, también pueden beber soya. Y está bien, y no hay ningún problema. Pero es importante decir esto, aunque se le enriquece con calcio, tiene un par de componentes, la soya, que se le llaman antinutritivos o antinutrimentos. Esto quiere decir, compuestos que tiene la soya, que algunos evitan la absorción de minerales, particularmente calcio, pero también hierro. Por ejemplo, no se recomienda dar suplementos de hierro o de calcio a los niños cuando toman soya porque no les va a servir de nada, porque la soya atrapa ese hierro o ese calcio. Entonces, aunque se le suplemente con calcio, el porcentaje de absorción de las bebidas de calcio en las bebidas de soya es menor al 10%. Entonces, también ya que hablamos de calcio, ya que hablamos de los huesos, es importante hacer la aclaración. Las otras bebidas tienen mucho menos valor nutrimental. Por ejemplo, la almendra lo que tiene es principalmente ácidos grasos de buena calidad, las almendras. Lo que buscamos en las almendras y en los frutos secos en general. Tiene buen sabor, la palatabilidad es muy buena. Pero piensa en esto. Un vaso de bebida de almendra que está hecho con una pasta de almendra, finalmente esos vegetales es esto, se muele los vegetales, las semillas que vamos a utilizar, se suspenden en agua y aparte después se le ponen nutrimentos. La bebida de almendra tiene una buena cantidad de sustancias añadidas, tiene calcio, se le pone vitaminas, etcétera. Pero un vaso de 250 mililitros de bebida de almendra tiene menos del equivalente a 8 almendras. Entonces, beber esto para el equivalente a 8 almendras y para el tema del costo también es importante. Entonces, si bien es una de las que más se vende el sabor es un buen vehículo para llevar vitaminas y minerales, realmente no es tanto lo que está aportando nutricionalmente, especialmente si pensamos en niños. Está como en un segundo lugar tal vez. En un tercer lugar estarían las de arroz. El arroz lo que tiene es también buen sabor. Básicamente es tomar horchata, nada más que un poco mejor. Tiene un poquito más de sólidos. La horchata más bien es casi puros solutos. Pero lo que tiene son principalmente carbohidratos. No tiene proteína, igual que la de almendra tampoco tiene proteína. No tiene grasas y lo que tiene es una gran cantidad de carbohidratos. Y la de coco, que también son muy utilizadas, son bajas en calorías. Tal vez podrían tener un uso en personas que están controlados el peso, incluso niños que cada vez, como ustedes saben, encontramos más niños con obesidad. Pero su valor nutrimental es bajo en el sentido de que tiene pocas calorías, pero lo que tiene de calorías son grasas, no tiene calcio, aunque se lo añadan pasa un poquito lo mismo que con la soya, que no se absorbe, no tiene proteínas, los carbohidratos son pocos, y en general el valor nutrimental es bastante pobre en las bebidas de coco. Están las de avena, que pasan algo muy parecido a las de arroz. La única diferencia tal vez con las de arroz es un poco más de fibra, pero pues es básicamente algo muy semejante. Entonces, me parece que la soya es la que es más rescatable de ellas. Como les comento, tal vez la de coco tiene cierto espacio en una dieta baja en calorías y para tener la sensación de que se toma leche aunque tenga pocas calorías, pero para ellos, si finalmente lo que buscamos es que los niños se nutran, reciban calcio, proteínas, etcétera,
si definitivamente la leche no es, o los lácteos no son una opción, la soya tal vez es que más se defiende. Pero también, y el último tema, ya antes de que empecemos a leer las preguntas, y nuevamente, si están viendo esto y quieren hacer preguntas, este es el momento de hacerlas porque vamos a empezar a leerlas. Y el último punto es, muchos niños tienen problemas digestivos por mil razones. Porque se les dan demasiados antibióticos, como ya lo hablamos en algún momento, y se afecta la microbiota, porque tienen cólico, por muchas razones pueden tener problemas digestivos. Y esto ha llevado a que se abuse mucho del diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Realmente, para diagnosticar la alergia a la proteína de leche de vaca, se tenía que hacer un procedimiento más o menos elaborado, que a veces incluye pruebas cutáneas, que es literal casi poner leche, dar piquetitos y ver si hace reacción en la piel. O por lo menos algunas pruebas de sangre que no son tan buenas, pero pueden dar una información. Pero en muchos niños es muy común que algún pediatra les diga que tiene alergia a la proteína de leche de vaca sin confirmarlo y les quita la leche sin mayor aviso. Lo mismo pasa con la intolerancia a la lactosa, tanto en niños como en adultos. Algún día algún lácteo les cayó mal y se asume de inmediato que ya son intolerantes por completo a la lactosa y dejan los lácteos por completo. Y a veces se mudan a las bebidas de lactosadas, pero es incluso más común que dejen la leche. Y ya mencionaba, en todas las edades necesitamos lácteos. Por ejemplo, hay que cuestionarlos un poquito. ¿Es un procedimiento completo para diagnosticar la alergia a la proteína de leche de vaca? Si realmente eso es una alergia. Hay niños que son intolerantes, que a pesar de que no tienen alergia, no les cae bien la leche. Eso ya eso también es posible. Y hay niños que a lo mejor, aunque no tengan una alergia diagnosticada, efectivamente, cada vez que comen leche que toman leche o comen lácteos, les cae mal. Pero en muchos casos también puede ser que estén mal diagnosticados y se les esté restringiendo los lácteos sin ninguna razón de peso. Y si se restringen los lácteos, hay que reemplazarlo por algo. Suplementos de calcio, suplementos de vitamina D, soya. Pero los niños necesitan calcio para crecer, para formar huesos y que esos huesos tengan suficiente calcio. Es como su ahorro, es como hacer una Afore. Y nosotros tenemos, como seres humanos, aproximadamente hasta los 25 años para ahorrar los huesos. A partir de eso se pierde la oportunidad y podremos no gastarnos nuestros ahorros, pero ya no podemos hacer más. Y a partir de ahí vamos de bajada. Entonces, por eso es tan importante pensar en invertir en el calcio, en los huesos, para uno de los investigadores pioneros de todo el tema de osteoporosis en los años 70 decía que al final la osteoporosis de la senectud, de las edades avanzadas, es una enfermedad pediátrica, porque desde la infancia y desde la adolescencia estamos creando los huesos que vamos a tener el resto de la vida, porque llega un punto en el que ya no podemos modificar más. Muy bien, pues ya llega al final de la presentación del día de hoy. Vamos a leer preguntas. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, que han seguido, que han comentado. Muchísimas gracias por la atención y por todos sus comentarios. Me pregunta Laura, ¿cómo se hace la detección de osteoporosis en niños? Lo primero que se tiene que hacer es sospechar, y los datos principales de sospecha son fracturas, evidentemente. Se puede hacer una evaluación de la salud ósea por medio de densitometría en niños. La evaluación es complicada porque no es un resultado tan directo como una densitometría de adultos, pero sobre todo niños que se fracturan con frecuencia, hay que evaluar qué está pasando. O si tiene algún factor, o toman medicamentos derivados de cortisona, alguna otra enfermedad. Pero en general, niño que se fractura de manera repetida sin que sea un accidente mayor, vaya. Ese tenemos que evaluarlo porque tiene riesgo de osteoporosis. Claudia Domínguez pregunta sobre algún tipo de vitamina D para niños. Sí, efectivamente. Y ya les mencionaba, Valmetrol 3 el laboratorio se llama Valdecasas, es de patente, lo venden en cualquier farmacia. Y para niños la dosis adecuada sería de 800 unidades al día. Dice Daniel Luna. Vitamina Valmetrol, con V, Valmetrol. Celia dice, hola, saludos. Dice, usted recomienda Danonino, pero son innumerables pasos con los que he hablado, que sus pedazos dicen que hace más daño que bien.
Entra el danonino, como muchos, como los yogures, como los quesos, entran en el mismo territorio. Son lácteos, dan beneficio, tienen calcio, tienen proteína. Eh, Hay que ponerlos todos en contexto. Por ejemplo, si bien, y eso no se me pasó a comentarlo, por ejemplo, aunque son lácteos, yo estoy en contra de las lechitas azucaradas, las que vienen en cuadrito. La cantidad de azúcar que tienen es tal que incluso la gente que los evalúa los mete más en el lado de los refrescos que en el lado de los lácteos, por la cantidad de azúcar que tiene. Entonces eso no es recomendable. Necesitamos que ellos tomen calcio, pero no atascarlos de azúcar. El danonino y muchos otros productos lácteos de muchas otras empresas tienden a bajar sus contenidos de azúcar, porque evidentemente estamos teniendo un problema de obesidad infantil muy grande. Entonces, como lácteos, dentro del grupo de los lácteos da beneficios, como puede darlos un yogur, como puede darlos el queso, y está en el grupo en el que, nuevamente, sin abusar, han llegado niños que comen, no, pues echa 10 danoninos al día, no, pues no, esa no es ni la indicación ni la recomendación, ni es saludable. Dentro de una dieta saludable puede entrar los lácteos, puede entrar la leche, puede entrar, incluso en esa dieta saludable y equilibrada puede entrar bebidas de soya, por ejemplo. Pero todo depende de balancearlo bien. No es ni dar pura soya, ni llegar a los niños con 2 litros de leche, y darles 10 danoninos al día. Tenemos que pensar en la alimentación como un todo, como un patrón global, no nada más. No hay un alimento ni hay un alimento que ese alimento particular cause todos los problemas, ni tampoco hay alimentos mágicos, ¿no? De repente se pone de moda algo que le llaman superfoods. Come kale, come soya. No, o sea, un alimento solo no va a dar a nadie. Es el patrón, es el conjunto de todo lo que comemos. Y Piola, muchos saludos. ¿Puede ser malo un exceso de vitamina D? ¿Cuánto es un exceso? Mucho tiempo hubo mucho miedo de la vitamina D porque en los años 50, 40, 50 hubo unos casos de en el Reino Unido, y a partir de ahí incluso estuvo un poco satanizada la vitamina D. Sí puede haber un exceso de vitamina D, pero es difícil alcanzarlo, a menos de que realmente se tomen, por ejemplo, la emulsión de Scott, por feo que suene, hay niños que les gusta. Entonces, sí, un niño que se vacía una botella de emulsión de Scott sí puede llegar a tener una cantidad tóxica. O alguien que se come las pastillas de vitamina D. Es difícil, en general. Estas pastillas que le mencionaba de vitamina D, que tiene 800 unidades, un niño puede tomar hasta 2, 3 al día incluso sin que llegue a nivel tóxico. Más de eso, evidentemente, ya sería mucho. Ahí la recomendación es, evidentemente, una sola durante la infancia. A lo mejor hasta 2 durante la pubertad, porque sí, durante el crecimiento de la gestión de la pubertad, evidentemente necesitan mucho más vitamina D. Carla Espinosa me pregunta, con intolerancia a la lactosa, ¿qué tipo de fórmula es ideal para los niños después de los 2 años? Pues idealmente puede ser una leche lactosada, pueden ser lácteos que no necesariamente tienen que tener, puede ser leche líquida. El yogurt está muy disminuido en lactosa porque a las bacterias, al comerse la lactosa, es cuando se produce el yogurt, pero tienen muchísima menos cantidad. Al final no se trata tanto de una fórmula, sino de leche lactosada, básicamente. En estos, por ejemplo, hay niños que no hay manera de que hacer. La leche deslactosada se vuelve muy dulce y hay niños que no les gusta. Puede ser una buena idea darles lácteos y darles soya si se le quiere dar alguna bebida, por ejemplo. Bebidas de soya. Saludos, muchos saludos a todos los que ponen preguntas. Dara Flores dice, si el hueso es un tejido vivo, ¿por qué no es posible mejorar la calidad ósea después de los 25 años? Gracias. Es una gran pregunta. Sí, efectivamente está vivo, y tan está vivo que si nos fracturamos el hueso puede cicatrizar, incluso cicatriza mejor que muchos tejidos. El tema es que nuestro hueso, al estar vivo, tiene un proceso de algo que se llama recambio. Hay células que están comiendo hueso, que es hueso que ya está viejito de alguna manera o que está degradado, y de otro lado hay células que lo están construyendo. Este balance después de los 25 años siempre está hacia el lado de las células que comen. Es un proceso biológico. Entonces ya no podemos revertir por ejemplo, los medicamentos que utilizan para la osteoporosis tratan de frenar este proceso, que ya no haya tanto recambio y tratar un poquito de neutralizar las células que se comen el hueso, que se llaman osteoclastos. Pero los osteoblastos, después de los 25 años, su función es mucho menor y por eso tenemos que empezar a perder calcio. Esa es la razón.
Pregunta Pepe, muchos saludos, Pepe. ¿Se puede consumir en vez de un año y medio yogur griego? Sí, sin problema. O sea, hay ciertos lácteos antes del año por el tema de que, primero, y también eso también, eh, ya hablamos mucho, hemos hablado de la lactancia y vamos a hacer todavía más, hablar más de la lactancia materna, etcétera. El primer año, idealmente tenían que recibir los bebés todavía leche materna. Si no, tienen que recibir fórmula. La leche entera entra hasta el primer año y sí, al empezar la leche pueden empezar a recibir lácteos como queso, como yogurt, etcétera, sin ningún problema. Bueno, creo que ya estaban las preguntas. Hicieron muchas preguntas hoy, traté de contestarlas todas tanto en la infografía como en la publicación de ayer que les decía que el calcio y el lácteo son los reyes. Perdón, la leche y los lácteos son los reyes cuando hablamos de calcio para niños, porque es la forma que mejor se absorbe. Les decía nuevamente, para muchos niños termina siendo una de las pocas fuentes que tienen de vitamina D. Por eso es importante. Por ejemplo, la vitamina D trae muy pocas las bebidas vegetales. Y aunque la leche trae poquita, es más que lo que tienen las otras. Entonces, por eso es que, y creo que es a veces este tema del ataque a la leche, o no sé si sea un ataque necesariamente, pero esta tendencia como a decir que la leche no es necesaria, va a traer problemas. Los niños que están haciendo hoy, es muy probable que vivan 100 años. Porque así es la expectativa de vida, porque el mundo está cambiando y porque una de las cosas grandes que ha hecho la humanidad es efectivamente que los niños ya no mueran y que los adultos puedan vivir mucho más. Pero eso significa que al vivir 80, 90, 100 años, si no cuidan hoy los huesos, van a ser muy probablemente viejitos con fracturas. Y aunque la ciencia está avanzando y que la medicina tenga muy buenos medicamentos hoy, nuevamente, tenemos hasta los 24, máximo hasta los 30 años para invertir, para ponerle calcio a nuestros huesos. Después de eso ya no. De los 30 a los 80 son 50 años en los que se puede deteriorar muchísimo el hueso y poner en riesgo muy importante de fracturas. Entonces, por eso, en nuestros niños que están ahorita chicos y que probablemente tienen una probabilidad de vivir, una probabilidad muy alta de más de 80 años, vale la pena que tengan buenos huesos. Más allá de una moda, más allá eh, de pensar que la industria está tratando de publicarnos algo, no, es un tema de salud, es un tema de que las generaciones no queremos que haya, no nos gustaría que hubiera tantos viejitos dentro de 80, 90 años con tantas fracturas, ¿no? Si alguien de ustedes ha tenido la tristeza de ver a alguien, una persona mayor, un familiar que tiene una fractura importante de cadera o de fémur o de algún otro hueso, si como jóvenes cuesta trabajo recuperarse de una fractura, como viejitos es muy difícil y muchas veces a partir de ahí empieza a deteriorar su calidad de vida. Entonces, por eso es importante invertir en los huesos ya desde ahora en nuestros niños. Mariana pregunta, ¿es cierto que algunos tipos de comidas te consumen el calcio? Más que te consumen, por ejemplo, se piensa, mucho tiempo se pensó que el ácido fosfórico que tienen las bebidas de cola, que es uno de los componentes de las bebidas de cola, hacían como que el cuerpo fuera más ácido, aparentemente, que se dieran los huesos. No, esto no es cierto. Realmente no hay alimentos que consuman el calcio que ya tenemos en los huesos. Lo que sí hay, ya mencionaba que eso pasa con la soya y con muchos vegetales, es que hay compuestos que evitan que el calcio se absorba, nada más. Eh, Saraí pregunta, ¿las vitaminas completas son buenas para los niños que puedan tener vitamina D? Hay muchos multivitamínicos, hay unos de mejor calidad que otros, hay unos de mejor sabor que otros, pero aún así, ninguno de ellos, incluso hasta por norma oficial mexicana, no puede traer más de cierta cantidad de la recomendada. Mencionaba antes, la norma tiene muchos años que no se actualiza y todavía tiene recomendaciones de los años 90 cuando la tendencia mundial ha sido aumentar la cantidad de vitamina D. Entonces, aún los multivitamínicos que pueden ser muy útiles para diferentes cuestiones en los niños, con mucha frecuencia no van a llegar a la cantidad de vitamina D que muchos niños, especialmente los que tienen dolores de crecimiento, por ejemplo, o que tienen algún problema para absorber el calcio, no lo necesitan. Dice Lau. A ver, no puedo tomar Morana. Dice, es nombre con Samamanta.
No es normal, definitivamente. Tampoco como los dolores de crecimiento. Sí, este es un tema, no es muy común, pero sí llega a pasar precisamente porque cuando la mamá no tiene una cantidad adecuada de vitamina D y no puede absorber calcio de la dieta, va a empezar a utilizar su propio calcio para, eh, para ponerlo a la leche. Y entonces llega a tener este tipo de síntomas relativamente parecidos a los del crecimiento. Les comento nuevamente, no es común, pero sí se llega a presentar y es por esto. Y en ese caso, la mamá tendría que ser la que se suplementa con vitamina D y con calcio. Lau dice 100 años, pero con osteoporosis. Sí, efectivamente, y con más fracturas de columna, de fémur, etcétera. Y mucha gente no se recupera una fractura, es correcto. Les voy a poner el nombre porque sí creo que no se entendió. Les pongo el nombre aquí de la vitamina. Se llama Valmetrol. Bueno, pues ya creo que terminamos. Muchísimas gracias por el interés. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ok, llegó otra pregunta. Sara Mol dice, entonces es mejor darles las vitaminas por separado, no hacerle todas. Bueno, también algo que es importante aclarar. Lo ideal es tener una dieta balanceada y que los nutrimentos que necesitamos vengan de la dieta. Es decir, comer frutas, comer verduras, que sea una dieta variada, que sea rica, etc. Mucha gente argumenta que hoy en día la agricultura es tan extensiva que incluso los vegetales no llegan a obtener los componentes que necesitan de la tierra, porque es tanto lo que se extrae, tan frecuentemente lo que se cultiva, que muchas veces no lo tienen. No lo sé, y es un tema que más bien habría que discutirlo con alguien que se dedica a eso. Pero lo que yo veo en muchos casos es que niños incluso adultos, que a veces tienen unas sensaciones como de malestar general. Por ejemplo, en algún momento lo hablamos también cuando hablamos de vitaminas y todo esto, niños que puede ser suplementarlos con zinc, mejora el sistema inmune, hablamos ahorita de la vitamina D, etcétera, que mejora los dolores de crecimiento. Creo que un multivitamínico no va a ser la solución de todos los problemas de los niños. Y tampoco es buena idea utilizarlos para estimular el apetito. Tendríamos que pensar siempre nuevamente en patrones, en comer de todo, frutas, verduras, proteína de origen animal, lácteos, tomar una buena cantidad de agua, etcétera. Para ciertos niños sí puede ser necesario, cuando no comen bien, utilizar algún tipo de suplemento, puede ser multivitamínico. Hay alimentos especializados que a veces contienen una gran cantidad de vitaminas que necesitan, y aparte de la proteína, otras cuestiones que vienen en forma de malteadas, básicamente, y que a veces para algunos niños les puede ayudar en ciertas indicaciones, y lo recomendable es que lo practiquen para ver, para que sea algo, no nada más por dárselos porque sí, sino que sea con un poquito más de razones, digamos, para dárselo. Pero lo que sí veo es que hay niños que de repente más de lo que pensáramos, parece ser que les hace falta micronutrientes como vitaminas, como minerales, y que se los mejoran. Entonces, pero creo que eso es más que decir que no hay un multivitamínico para todos. Creo que ciertos niños en ciertos periodos del tiempo sí les puede ayudar algo multivitamínico con todas juntas. Algunas veces hacen falta algunos en particular. Nuevamente vitamina D, puede ser zinc. Hay niños que necesitan hierro particularmente durante ciertos periodos de la vida, pero eso es más en casos particulares. A ver, más comentarios. Ya empezaron a poner más. A ver, me dice Laura Flores, que no. Dice Laura Flores que me puso otras preguntas, pero no las veo. Ahorita las busco. Laura dice, ¿qué nos puede decir sobre la caseína en personas con síndrome de Down? El manejo de niños y personas con síndrome de Down tiene que ser multidisciplinario porque tienen ciertas cuestiones. Una de ellas es que hay algunos que desarrollan alergias y desarrollan problemas de intolerancia, que son bastante frecuentes. El caso ya son particulares, ya es, digamos, porque también incluso cada niño puede responder de formas diferentes. Entonces, si realmente desarrollan problemas de intolerancia, pues evidentemente, si no se les puede dar lácteos, porque hay niños con síndrome de Down que efectivamente no los pueden tolerar y no les caen bien, pues hay que sustituirlos con algo. Y en ese caso, por ejemplo,
una combinación de, puede ser proteínas de origen animal, como puede ser pescado, pollo, carne de res, etcétera. A lo mejor una bebida de soya, si se le quiere dar algún sustituto de leche, para tratar de balancear y tratar de compensar lo que no pudiera recibir, tal vez de solamente recibir leche. Eso se puede hacer y es una medida válida. Pero eso evidentemente es algo que es más como de manejo individual y aparte, como mucho de lo que se hace en los niños con síndrome de Down, tiene que ser multidisciplinario. El contacto de varios especialistas y un manejo mucho más individualizado. Y Laura Flores me dice también, entiendo que el amaranto tiene una gran cantidad de proteína y todos los aminoácidos esenciales. El calcio, la verdad es que no recuerdo. ¿Qué nos puede platicar sobre este alimento? Hay muchos alimentos, muchos, sí, vegetales que tenemos en México, en los cuales se les ha puesto mucho peso. La chía, el amaranto, por ejemplo, algunos otros vegetales. No, ahorita no me lamento otro, pero hay muchos que se han querido como promover, como el propio nopal incluso. Por ejemplo, el amaranto sí tiene muchos aminoácidos esenciales. Yo no recuerdo que tenga todos, según yo le falta alguno, pero el problema es que lo tiene en cantidades muy pequeñas. O sea, sí lo tiene, pero teníamos que consumir gran cantidad de amaranto para tenerlos todos. Calcio tiene poco y pasa lo mismo que con todas las fuentes vegetales de calcio, que las propias moléculas que vienen en el vegetal impiden o disminuyen la absorción de calcio. Entonces, voy a pasar un poco lo mismo. Entonces, hay incluso en Tulyehualco, creo que se llama, en Xochimilco, donde es en la Feria del Amaranto, que hacen un montón de cosas con amaranto, pan, tortillas, y luego le suplementan con proteína para que sean otros suplementos, etcétera. El amaranto es un gran alimento y sí, su valor nutricional es muy bueno, pero no llega a ser, aunque tenga todos los aminoácidos, la cantidad que contiene no llega a ser suficiente como para pensarlo en un sustituto, por ejemplo, sustituto serio de la carne, por ejemplo, o de alguna otra proteína de origen animal. En ese sentido, por ejemplo, la soya sigue siendo la que tiene más proteína respecto a muchos otros alimentos de origen vegetal, respecto a proteína particularmente. Muy bien, pues muchísimas gracias. La próxima semana vamos a hacer la semana de los escolares, es decir, vamos a hablar ese momento entre que entran a primero de primaria y antes de que lleguen a la pubertad. Mañana todavía vamos a hablar un poco de músculo porque era la semana del hueso y el músculo y nos fuimos mucho más con el hueso. Entonces mañana vamos a hablar un poquito más de músculos y por qué es importante que los niños, que invertamos también en el músculo de los niños, es decir, que hagan ejercicio. El músculo invertir en músculo es invertir en la salud, salud en general y en salud hacia el futuro de los niños. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su atención, por estar aquí hasta estas altas horas de la noche y que estén muy bien.